Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. En Spotify Chile, está en el número 4. Spotify Bolivia número 32. Spotify Brasil, reingresa en el número 199. Spotify Japón número 10. Spotify Hong Kong número 88. Spotify Estados Unidos número 56. Spotify Paraguay número 2. En Spotify Global está en el número 22. Seven en Spotify Global número 69. 3D en Spotify Global número 144. Jungkook en los mejores artistas diarios está en el número 191. Cumplió más de 400 días en la lista de Spotify Global. Jimin se convierte en el primer y único artista de K-pop en superar esta marca con 2 canciones. Anteriormente fue con Like Crazy. Felicitaciones, Jimin. Jungkook salió en importantes medios coreanos, quienes destacaron que Seven alcanzó los 2.500 millones de reproducciones en Spotify, la plataforma más grande de música en el mundo. Felicitaciones, Jungkook. Ha superado los 390 millones de reproducciones en Spotify Estados Unidos, convirtiéndose en la primera canción de un artista coreano en alcanzar esta cifra. Felicidades, Jimin. Jungkook ha superado los 18 billones de reproducciones on demand en todas las plataformas digitales globales, convirtiéndose en el artista solista de K-pop con más reproducciones y el primer solista en alcanzar este hito, y el que más rápido lo ha logrado. Felicitaciones, Jungkook. Jimin superó los 15 billones de reproducciones on demand en todas las plataformas digitales globales, convirtiéndose en el segundo solista de K-pop con más reproducciones y el segundo solista de K-pop en alcanzar este hito. Felicitaciones, Jimin. 3D ya es parte del club del billón. Jungkook es el primer solista coreano en tener 4 canciones con esta marca. Felicitaciones. Solo le faltan 60 millones para superar los 2 billones de reproducciones. Sigamos escuchando para que alcance rápidamente los 2 billones. Ha sido nominado a los Video Musical Awards en la categoría Mejor K-pop. ¿Cómo votar? Entra con tu mail y vota diariamente. Acá te dejo la Horas Power, donde tus votos valen el doble. Si no sale tu país, busca la diferencia horaria con uno que está en la lista como referencia. Vota todos los días para que Jimin se lleve la victoria. Vota por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards por los hombres más guapos del mundo 2025. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como el mejor cantante de K-pop 2025. Vota en los AICAN por Jikook como el mejor bailarín 2025. ¿Recuerdan el robo de acciones hacia Jungkook? El Ministerio de Justicia de Corea del Sur confirmó la detención y extradición de un ciudadano chino, líder de una organización de piratería informática que también tuvo como objetivo a Jungkook. El caso salió a la luz en marzo, cuando se reveló el robo de acciones a nombre de Jungkook. El grupo está acusado de malversar más de 380.000 millones de wons de las cuentas bancarias y activos digitales de varias figuras influyentes. Ahora queda esperar el juicio y condena de este sujeto.
¿Sabías que? Cuando se dice que las exvecinas quieren todo lo que J-Cobb tiene, no es broma. Ahora se inventaron esto. Taeyong busca la Black Card de Jungkook en la billetera de su teléfono. Esta no, es mía. Es la otra tarjeta de Jungkook. Ah, aquí la encontré. El cajero le preguntó, señor, ¿me puede mostrar su identificación? Tae respondió, es mi esposo, está detrás de mí. Es para la risa el diálogo que se inventan. Todo porque en Are You Sure, vimos cuando Jungkook le dio su tarjeta a Jimin para que pagara lo que habían bebido. Jungkook le estaba cobrando la comida en Jeju a Tae, y seguramente va a pagar la ropa que se compró. Que sigan soñando. Ahora resulta que para las tecucas es un orgullo que Tae y Jungkook no se hayan ido juntos al servicio militar. Algo que mayormente presumimos los Taecockers. Que Taekook no se alistaran juntos. ¿Quién les puede creer esa mentira? Cuando rogaban que Tae y Jungkook fueran al servicio militar juntos, muchas publicaciones invocando a sus dioses para que ocurriera. Después que se enteraron que Jimin y Jungkook irían juntos, cambiaron su discurso e inventaron 1000 excusas. Los tatuajes, una pareja homosexual no puede ir junta, etc. Se volvieron locas, más de lo que están, cuando supieron la noticia. Y ahora salen con que es su mayor orgullo. Por eso las jikukas debemos siempre recordar ese hecho importante, aunque sea repetitivo, y les moleste a las antis de la relación de J-Cobb. Que Jimin y Jungkook se fueran juntos al servicio militar, fue la mayor prueba de la relación profunda, el cariño y confianza que ambos se tienen y eso nunca se debe olvidar. 또 유일하게 동반 입대를 했어가지고 이런 거에 대해서 좀 궁금하신 분들이 또 이게 몰랐죠. 이제 정국이와 함께 하는 게 너무 좋을 것 같아서 동반 입대를 했지만 최전방으로 갈지 저희가 어떻게 하는 거예요? 그런 건 생각도 안 hago 했었기 때문에 좀 당황스럽습니다. Ahora ya lo sabes. Calvin Klein sacó esta nota que dice, dado que las cantidades son limitadas, nos disculpamos si se agotan los artículos. No habrá embajadores programados en la tienda Calvin Klein Harajuku durante su inauguración. Por favor, evite colarse en la fila o reservar asientos y respete el protocolo al hacer fila, esperamos verlos. Con esto queda completamente descartado que Jungkook iría a la inauguración de la tienda Calvin Klein Tokio. Para que vean, muchos fans aseguraban que Jungkook iría, y una vez más hicieron pasar lo que ellas quieren como verdad. Por eso cuando escuches o leas rumores, no le des validez, hasta que una fuente confiable lo confirme. Parece que Jimin y Jungkook van de compras, pero ellos no publican su ida a tiendas. Ahora nos enteramos de las marcas de sus bolsos que ocuparon para su viaje a Suiza y Vietnam. Son de la marca Samsonite Bell 25FW Enderby, Jungkook de color gris hierro y Jimin, beige desierto. Esos bolsos también combinan con los pantalones que los vimos. Eso es hacer match, siempre ocupan las mismas marcas y colores a juego. Ya sabemos de quién es la idea de vestir como pareja. ¿Habrán ido de compras como aquella vez en Connecticut? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.